informe de auditoría externa contratada por Acerías Nacionales del Ecuador habría señalado las deficiencias del área comercial y de ventas de ANDEC. Joana Ramos, desde nuestros estudios en Guayaquil, tiene los detalles. Joana, buenos días. ¿Qué tal, Janet? Amigos televidentes, muy buenos días. Lo encontrado en este documento guardaría similitudes con el informe que meses después realizó el Departamento de Contraloría de la misma empresa. Recordemos que en ese texto se señalan supuestas irregularidades como cohecho y abuso de confianza por parte de sus más altos directivos, actuaciones que habrían perjudicado económicamente a esta empresa de fondos públicos. Los desayunos de 24 horas tuvo acceso a este nuevo informe. Veamos. A un costo superior a los $60.000, en septiembre del año pasado, Acerías Nacionales del Ecuador firmó un contrato con una consultora para que ésta realice un trabajo especializado en asesoría comercial y consultoría en general. Según el documento, en la parte referente a análisis comercial de ANDEC, se escribe que, como primera apreciación de los resultados obtenidos, podemos establecer que la fuerza de venta de ANDEC no está alineada a los principios esbozados en la misión. La consultora se basa en las ventas de los últimos años. Registros internos de la empresa señalan que ha habido una caída importante. Luego de despachar más de 140 millones en 2012, se vendieron apenas 118 millones en 2015. Si bien se toma en cuenta la contracción del mercado de la construcción por la crisis, el informe compara el crecimiento de ANDEC con sus competidores directos. Ellos se desarrollaron entre el 8 y 5%, es decir, 4 veces más que ANDEC. Se hace referencia también a una supuesta pérdida de clientes en el tiempo. De tener más de 63.000 en el 2012, al 2015 se llegó con menos de 30.000. Los vendedores fueron evaluados y se habría descubierto que 2 de ellos no crecieron en ventas y 19 de ellos no solo no aumentaron su productividad, sino que además perdieron ventas. Por lo que el texto sugiere priorizar y catalogar exactamente los tipos de clientes para poder orientar los esfuerzos de la empresa. En la reseña del estado financiero, la auditoría señala que al concluir el 2011, el endeudamiento de ANDEC estaba en un nivel cercano al 37% y vemos que ese nivel ha crecido en los últimos 2 años a un nivel promedio del 46% de endeudamiento. Acto siguiente señala que bajo condiciones normales ese nivel de deuda, siendo alto, no implica riesgos excesivos para el desarrollo en el corto plazo, pero lanza una señal de alarma del nivel de endeudamiento que pueda soportar la empresa. Este informe fue realizado meses antes del que presentara el Departamento de Contraloría de la empresa. En ese texto se señalaron supuestas irregularidades cometidas por parte de los directivos de la empresa. El documento, entre otras cosas, detalla que la contratación del personal del área de ventas y comercialización no habría seguido los procesos correspondientes e incluso los contratados no tenían el perfil requerido para el cargo. ANDEC es una de las empresas que es administrada por el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, una compañía cuyo principal accionista es el ISFA, es decir, dinero público. Joana Ramos, 24 horas. Y es por eso, Janet, que tenemos muchas preguntas sobre este tema. Por ejemplo, ¿a ANDEC se le debe aplicar o no la ley de empresas públicas como se habría hecho con otras del holding DINE? ¿Qué ocurre con las regalías y cuánto dinero se le adeuda al ISFA por ese concepto? ¿Por qué el constante cambio en las políticas de ventas? Una vez más, invitamos a algunos de los representantes de ANDEC para conversar más a fondo sobre el tema. Janet. Así es, Joana, muchísimas gracias. Muy bien planteadas tus preguntas. Entre otras, o para complementar tu último comentario, no entendemos cómo, si está perfectamente detectado cuál es el problema financiero de ANDEC, que radica principalmente en el área de ventas, que no venden lo que están vendiendo, lo que se vendía antes, entonces no entendemos por qué no se han tomado acciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no se toman acciones para poder enrumbar nuevamente esa empresa hacia el camino de la productividad que tenía en años anteriores? Y otra cosa, pues aquí nos han dejado a los periodistas para que demos la cara por este tema, ¿sí? Y eso pues es lamentable y bastante cuestionable. En toda esta investigación solo hemos encontrado a esta persona que está en mi set de Guayaquil, Leonardo Quinde, exsecretario general del Sindicato de los Trabajadores de ANDEC, quien voluntariamente me envió alguna información y me pidió este espacio para plantear una propuesta que él ha venido haciendo hace algunos años y pues que no ha trascendido, no ha recibido la mayor
atención. Quisiera, pues con todo su derecho, quisiera escuchar esa propuesta, no sin antes darle la bienvenida, y quisiera que empecemos. Usted tiene todo un análisis también de la situación financiera de ANDEC. ¿Cuál es su concepto sobre ella? Buenos días. Bien, Yanek, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Nosotros, cuando yo era secretario general, venía reclamando de que las regalías no eran legal. No eran legal porque, por ejemplo, el Código de Trabajo dice que para los inversionistas no debe haber un retiro de dinero antes de la repartición de utilidades. Entonces, yo le hacía un análisis de que los ingresos de la empresa nunca han variado, siempre ha sido constante. Los ingresos han sido constantes. Las ganancias son las que han bajado, las ganancias. Entonces, por ejemplo, hasta el 2011, la empresa tenía ingresos o ganancias de 20 millones de dólares. Pero al año siguiente, teniendo casi las ventas iguales, ha bajado tremendamente a 4 millones de dólares, ¿ya? Esto indica de que algo malo está sucediendo en la administración. Ahora, estas regalías deberían haber sumado a las ganancias y prácticamente le corresponde a los trabajadores el 15% de esas regalías, porque son ilegítimas. A ver, un momentito, Leonardo, vamos poquito a poquito, ¿sí? Usted está hablando de un tema bastante polémico al que yo creo que ahí radica la falta de respuesta de parte de las autoridades, tanto del ISFA como de los ministerios que forman parte del directorio, como del mismo ANDEC, y es saber qué es lo que pasa con esas regalías. Resulta que el ISFA cobra el 6% por concepto de regalías por el uso del nombre o de la marca Fuerza Interior, que esa es el eslogan de ANDEC. Cobraba el 6% sobre las ventas como concepto de regalías, más no sobre las utilidades. Ahora, esto no es que sea ilegal. Lo que pasa es que es polémico porque esta decisión se toma a raíz de que el gobierno decide que la empresa no puede pagar utilidades porque es una empresa pública. Eso sucede desde el 2010. Corríjame, Leonardo, si estoy equivocada. Desde el 2010 no les pagan utilidades, ¿verdad? Antes sí les pagaban. Bueno, no es que no nos pagan. El asunto es que declaran utilidades. Dicen que nos entregan las utilidades ante el Ministerio de Relaciones Laborales, pero sin embargo nunca nos entregan a nosotros. Este es el informe empresarial que consta en el Ministerio de Relaciones Laborales. Aquí dice clarito, de enero 2010, 31 de diciembre 2010. Supuestamente a nosotros nos entregaron los trabajadores la participación de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, pero es un dinero que nosotros nunca lo recibimos. Lo interesante de esto es que nosotros no recibimos el dinero, pero cada trabajador pagó impuesto a la renta por este dinero que nunca recibimos. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Claro, eso sucedió en el 2010. Eso sucedió en el 2010, pero usted no tiene documentos de los años posteriores, ¿correcto? Del 2011 sí nos entregaron, nos pagaron. También les entregaron, también digamos registraron el pago de utilidades. Ahí sí nos pagaron. Esas sí les pagaron. Es decir, les deben las utilidades del 2010, eso es lo que reclama el comité empresarial, que les ofrecieron, digamos, registraron el pago de utilidades en el 2010, pero nunca las entregaron. Así es, incluso ante el SRI nosotros constamos de que nos pagaron utilidades. ¿Ya? Aquí está, este es del ejercicio económico 2011. ¿Ya? Sí nos pagan a nosotros las utilidades. Supuestamente. Ahora, lo que ustedes reclaman, a la renta. Lo que ustedes reclaman es que esas utilidades deberían ser mayores si es que no se cobraran estas regalías sobre las ventas, más no sobre las ganancias, ¿correcto? No, el asunto es que además de que debieron haber sido superiores, nunca nos entregaron los valores. Porque resulta que a nosotros nos dieron un retroactivo. Nos dijeron de agosto de 2010, nos dijeron, les vamos a duplicar el sueldo. Y en el informe dice, en una auditoría del 2011, dice que los trabajadores no se les entregó las utilidades por decisión administrativa, no por decisión de una autoridad.
Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos, porque inclusive ellos se contradicen. Ante el Ministerio de Relaciones Laborales dicen, hemos pagado sobre sueldo, pero en realidad nosotros nunca recibimos el dinero. Ya, usted vuelve y se refiere al año 2010. Yo quisiera seguir avanzando en la situación. Ahora, usted refiere que la causa de los problemas económicos de ANDEC y también una reducción de los derechos, un atentado a los derechos de estos mismos trabajadores de la empresa, es porque se reparten estas regalías, ¿correcto? O sea, las utilidades del año 2011, 2012, 2013 deberían ser mayores si no se repartieran estas regalías antes de determinar cuáles son las ganancias de la empresa. Las regalías se reparten por concepto de ventas, es decir, de las ventas netas se calcula el 6% y eso se le da al ISFA, ¿correcto? ¿Ustedes reclaman que no debería ser así? No, porque por ejemplo no están reduciendo los costos de producción, pues, los costos de los gastos de venta. No los están reduciendo. Primero sacan el 6% y luego vienen y hacen todo el cálculo. Entonces, eso yo no me lo invento, está en documentos que está en la superintendencia de compañía. Ahora, no sé, nosotros nos basamos en lo siguiente. El artículo 99 del Código del Trabajo dice deducción previa del 15%. Los porcentajes o valores que las empresas destinen por disposición legal, estatutaria o por voluntad de los socios a la formación, incremento de reservas legales, estatutarias o facultativas, a participación especial sobre las utilidades líquidas en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa y a otros participantes similares que deban hacerse sobre las utilidades líquidas anuales, se las aplicarán luego de deducido el 15% correspondiente a participación en utilidades. Entonces, en base a eso nosotros nos estábamos poniendo de que debe ser pagado no sobre, o sea, no deben deducir ese 6%. Además, Leonardo, que si ese 6% también, además de que le corresponde a los trabajadores, también le corresponde a rentas, porque no está pagando impuesto a la renta, pues. Están deduciendo el 6% antes de pagar el impuesto a la renta, pues. Al Estado le corresponde más también como impuesto a la renta. Claro, bueno, eso habría que ver, porque ellos el ISFA pasa una factura a ANDEC por concepto de regalías y esa factura también tiene que pagar impuesto a la renta, pero en realidad, digamos, en los ingresos iniciales no estaría haciendo las cuentas reales. Ahora, yo quisiera saber, ¿estas regalías las cobran desde siempre o las cobran desde el 2010? No, a partir del 2007 se produjo estas regalías en un inicio del 3% y a partir de noviembre del 2010 cambian y se duplican al 6%. Entonces, de ahí para acá actualmente se viene deduciendo ese 6%, que hasta el 2014 ya se eliminó una asistencia técnica que también pagaba la empresa entre $1,5 millones y $1,300,000. O sea, se pagaba al mismo IFA, al mismo dueño, se le pagaba el 6% y aparte de eso, al mismo dueño se le volvía a pagar una asistencia técnica. Leonardo me ha enviado este cuadro y quisiera por favor que si me ayudan a enfocarlo, en donde determina o registra cuánto ha cobrado el ISFA por regalías, por concepto de regalías, en ANDEC. Y está registrado desde el 2010 al 2014 y suma $83,715,030. Cada año, aquí está registrado cuánto ha cobrado cada año. Por ejemplo, en el 2011, sobre unos ingresos ordinarios de $220 millones, cobra $19 millones por concepto de regalías. Y yo, bueno, pues cada uno le pone el precio a su marca, ¿no? Pero yo sí quisiera saber si podemos comparar cuánto cobra, por ejemplo, una marca, no sé, conocida como Coca-Cola o yo no sé, por concepto de regalías versus esta marca. Pues seguramente es mucho más, pero quisiera en porcentajes, en proporción, tal vez poder hacer ese análisis, porque pues sí parece demasiado, ¿no? 6% y llevarse todos esos recursos del rendimiento de la empresa. Ahora, Leonardo, ¿qué es lo que pasa dentro de ANDEC? ¿Por qué no quieren decir nada? Porque si bien usted tiene aquí registros hasta el 2014, no tiene los registros del 2015 y del 2016, es decir, de lo que va del año, en donde sí se registra una disminución notable en las ventas. Y eso es a raíz de que hay una nueva administración
en la empresa ANDEC. Usted ya no tiene aquí esos registros. Pero, pues, ni trabajadores, ni gente del ISFA, ni tampoco los ministros, es decir, representantes del gobierno, quieren hacer nada para poder componer esa situación, es decir, remover en este momento la administración de la empresa y poner una que realmente haga su trabajo correctamente. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la empresa? El problema es que radica en que este asunto ya lo hemos nosotros comunicado a las autoridades. Yo entregué el 26 de septiembre, entregué un comunicado a la Presidencia de la República. Entregué por coincidencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, al anterior ministro de esa cartera, Ricardo Patiño, y por casualidad ahora él es el nuevo ministro de Defensa. Entonces, también le entregué documentos al ingeniero, al economista Ramiro González, llevé documentos, estuve en la asamblea, estuvimos el 9 de octubre del 2013, estuvimos en la asamblea, nos recibió la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna respuesta. Véase que la nueva ley que están tratando de carácter urgente para los trabajadores, esa en un mes lo quieren resolver. Nosotros llevamos 3 años y no han resuelto nada. Por eso la gente de la empresa, los trabajadores, no tienen, o sea, ya han acudido a todo el mundo y nadie hace nada. Ya no creen en las autoridades, exacto, ya no creen en las autoridades. Y tienen mucho miedo. Eso es lo que a ellos les desmotiva. Mucho temor, y ¿no? tienen miedo a represalia. Eso. Tienen miedo a represalia. Porque yo salí con visto bueno, pues. A mí me sacaron por abandono al puesto de trabajo por 55 minutos, cuando el Código de Trabajo habla de 3 días laborables. Yo nunca abandoné la empresa, yo salí de mi puesto de trabajo hacia el bloque B, que era donde había una reunión, la instalación del primer directorio de ANDEC, donde participó el ingeniero Richard Espinosa, el economista Ramiro González y el presidente del ISFA. ¿Ya? Ellos participaron y me recibieron. Ellos me cogieron una carpeta con documentos y me dijo el ingeniero Richard Espinosa, sí, vamos a crear una comisión para ver cuáles son los problemas de los trabajadores. Pero vea, 2016, ya el ingeniero ya está en otra cartera, está en el IDES, ya el economista Ramiro ya no está, y no hay nada, no hay nada. 3 comunicados a presidencia, 3 comunicados. Así es. Gracias, Leonardo. Usted realmente ha puesto el dedo en la llaga y ha contado, simplemente ha hecho una radiografía de lo que está sucediendo en esa empresa. Y que no vayan a decir que no sabían, porque sí saben lo que está ocurriendo con esa empresa, sí saben que pueden hacer algo para poder enrumbarla de nuevo. Sin embargo, todo el mundo se calla y no hacen absolutamente nada. No entendemos qué es lo que pasa. Y que no argumenten que la baja de las ventas es porque la crisis económica nos está afectando. Las otras 2 empresas que se dedican a la misma actividad en este país han aumentado su crecimiento, su rendimiento. Quizá no en las medidas en las que esperaban a causa de la crisis, pero sí han crecido mucho más que ANDEC. Todavía esperamos una respuesta. Aquí el espacio está abierto. Nos vamos a comerciales.